A pensar cuáles son algunas de las tensiones que actualmente atraviesa la relación entre familias y escuelas. Y digo esto tratando de sistematizar el análisis de múltiples situaciones puntuales, como algunas que creo que les hicieron llegar. Y yo creo que hay por lo menos 5 tensiones que nos permiten analizar qué está pasando entre familias y escuelas, ¿no? Son las tensiones en torno a la confianza, a la autoridad, a la legitimidad, a la comunicación y a la cooperación. Ahora voy a dedicarle un tiempito a cada una de ellas. Cuando hablamos... Más despacio. Hablas muy rápido. Voy rápido porque como me dijeron que no tarde más que el horario... Bueno, voy más lento entonces. A ver, cuando hablamos de confianza, nos referimos a una expectativa positiva sobre la conducta futura del otro. Este es un concepto que desarrolló a principios del siglo XX George Simmel y que recupera Laurence Cornu en los últimos años al hablar de confianza pedagógica. Pero en el pensamiento de Simmel, él analiza en su ensayo sobre las sociedades secretas este tema de la confianza y plantea la confianza como una relación donde en realidad uno no tiene elementos suficientes sobre lo que el otro puede hacer y lo que hace es una apuesta a que el otro va a actuar de cierto modo. Siempre digo que esa confianza es bastante poco razonable y poco racional, porque en realidad nadie sabe cuál va a ser la conducta futura del otro, ni siquiera sabemos cuál va a ser la conducta futura propia, ¿no? O sea, los que empezamos la dieta el lunes y la abandonamos el jueves, no podemos confiar ni siquiera en nosotros, o sea, ninguno de nosotros sabe efectivamente cómo va a actuar ante ciertas situaciones. Confiar en que el otro va a actuar como yo creo que va a actuar es también una apuesta ciega. Y en ese sentido, la confianza implica, en la relación de familias y escuelas, una mirada sobre el componente ético del otro. Yo creo que el otro va a actuar de una manera íntegra. Pero cuando una familia se acerca a la escuela, en general tiene bastante poca información como para poder confiar. Inscribe a sus chicos a la escuela porque escuchó un comentario de una vecina en la verdulería, porque unos amigos le dijeron que mandan a sus hijos a esa escuela y que anda bastante bien. Sin embargo, cuando llegan a la escuela, a veces la escuela les pide una confianza ciega, confíen en nosotros. Y los padres se van como diciendo, tengo que confiar, no tengo que confiar. Yo creo que esa actitud racional de pedir confianza irracional, ¿no? De pedir confianza ciega, a veces se corresponde también con una actitud bastante poco racional de pasar a una desconfianza esquemática cuando ocurre algún mínimo incidente, entonces decimos, no, pero acá seguro que está pasando algo y empezamos a desconfiar sistemáticamente. Y las escuelas saben lo difícil que es atravesar la relación con las familias cuando están bajo el manto de la desconfianza y de la sospecha permanente. A mi modo de ver, la oportunidad que tenemos en este caso es explorar mucho más un tercer momento, que es un estadio intermedio, que es el de la no confianza. No confianza significa que yo todavía no confío en el otro porque no tengo elementos suficientes como para confiar. Eso no significa desconfiar, significa que todavía no lo conozco. Me parece que sería mucho más productivo que las escuelas le dijeran a las familias, no confíen todavía. Vayan confiando en la medida en que nosotros les vayamos dando señales de que pueden confiar en nosotros. Y al mismo tiempo que las escuelas no crean que porque hay adultos que vienen con los chicos, esos adultos también van a actuar íntegramente con los chicos, ¿no? O de manera éticamente acorde a lo que esperamos de ellos. Quizás conviene darse un tiempo más de no confianza, decir, bueno, vamos a ir conociendo a estas familias, a ver si efectivamente cuidan, acompañan, contienen o no. ¿No? Creo que tenemos que salir de esas dos tentaciones poco racionales, de la confianza ciega y de la desconfianza, y darle un tiempo más prudencial a la no confianza. Hay también tensiones en torno a la comunicación. Esta es probablemente la temática que más fácilmente se reconozca desde adentro de la escuela. Cuando planteo las tensiones, las escuelas me dicen, bueno, lo que pasa es que tendríamos que habernos comunicado mejor. Si hubiéramos comunicado bien, esto no estaría pasando. Yo siempre digo que con el diario del lunes cualquiera gana el PRODE, y entonces pareciera que si mejoramos la comunicación ya vamos a resolver todo. Pero no siempre es así. A veces una comunicación fluida acelera los conflictos y no los resuelve, ¿no? Si estamos en la escuela y llega un padre diciendo ¿dónde está la maestra de cuarto que la quiero acogotar? Y le decimos un minutito que enseguida se la traigo, no estamos favoreciendo que se resuelva el conflicto. A veces hay que detener un poquito la comunicación hasta que se generen las condiciones que nos permitan comunicarnos mejor. Y me parece también que hay que entender que la comunicación en la escuela es múltiple. Por un lado está el nivel del trato.
En el nivel del trato están los intercambios cotidianos entre escuelas y familias, y ahí dos de los problemas que tenemos son, por un lado, la multiplicación de canales. En los últimos años, lo que antes era la cartelera y el cuaderno de comunicaciones se ha multiplicado en el mail, el Facebook y el WhatsApp. Y entonces, entre familias y escuelas circulan comunicaciones por distintos lados. Y entonces la directora reclama a los padres, pero ¿cómo? ¿No leyeron el mail? No, es que yo estaba mirando la página de Facebook y ahí no estaba, pero me llegó por WhatsApp esta otra información, y entonces estamos como en un ruido permanente de la multiplicidad de canales. Creo que ahí tenemos que trabajar para poder establecer qué tipo de comunicación va a ir por cada canal, porque en general nos está pasando en escuelas públicas y privadas, que es uno de los problemas más frecuentes. Y el otro problema tiene que ver con la jerga, con el código que se maneja. Frecuentemente en las escuelas, cuando las familias les preguntan a las escuelas por qué trabajan como trabajan o qué hacemos con ciertos desafíos cotidianos de la escuela para construir autoridad responde de una manera complicada. Estamos trabajando en el PEI de los proyectos transversales, de los NAP. Entonces, claro, las familias no entienden nada, y eso hace suponer a la escuela que eso le da más autoridad. Se fueron sin entender nada, quiere decir que nosotros sabemos más que ellos. Yo creo que ahí tenemos que trabajar para construir un código que efectivamente implique comunicarnos. Siempre digo a los colegas, revisemos lo que nos pasa cuando vamos a la ferretería y le queremos explicar al ferretero ese pitutito que no funciona en la mochila del inodoro, y digo, el otro puede tener mejor o peor voluntad para tratar de hacerse entender o de entender lo que le queremos decir. Y necesitamos entonces trabajar en un código que nos permita comunicarnos y no poner distancia a través de esta jerga cuasi profesional. Si esto ocurre en el nivel del trato, también creo yo hay un segundo nivel de comunicación, que es el que podemos llamar nivel del contrato. El nivel del contrato alude a las expectativas recíprocas entre familias y escuelas, ¿no? Cuando las familias llevan a sus hijos a la escuela, lo hacen con cierta expectativa acerca de lo que va a ocurrir ahí adentro. Y las familias y las escuelas también tienen cierta expectativa de lo que va a ocurrir del lado familiar. Ahora, esas expectativas, en general, se mencionan largamente en los discursos de apertura, en las carteleras, en los reglamentos, pero no los lee nadie. Solo se hacen visibles cuando se rompen. Cuando alguien hace algo y dice, perdón, pero yo no pensé que iba a ocurrir esto, ¿no? Cuando se rompen, uno dice, yo entendía que lo que iba a ocurrir era lo contrario, ¿no? Cuando las familias hacen algo que para nosotros resulta inesperado, traer a los chicos media hora antes, no venir a horario, cuando no vienen en el momento que suponemos que van a venir, o cuando no responden del modo en que suponemos que van a responder. Y del lado de la escuela, las familias se sorprenden cuando la escuela, por ejemplo, no pone la sanción que ellos suponen que deberían poner, o ponen una sanción que ellos suponen que no deberían poner. Entonces, el nivel de contrato tensiona esas expectativas recíprocas, que necesariamente son tensionadas porque el contrato es histórico y está en movimiento. No es lo mismo lo que era esperable en la relación entre familias y escuelas 50 años atrás de lo que es esperable hoy. Cuando aparece una crisis en el nivel del contrato, tenemos que poner palabras y decir, bueno, a ver, contame por qué esperás lo que esperás y yo te cuento por qué ofrecemos lo que ofrecemos. O te cuestiono por qué esperaba lo que esperaba y que vos me digas por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Esas crisis del contrato ofrecen una oportunidad de comunicarnos, y yo creo que ahí es importante también el trabajo del directivo para estar leyendo permanentemente cuánto se está corriendo el contrato de lo que eran las expectativas iniciales de un lado y del otro, ¿no? Y en tercer lugar está lo que podemos llamar el nivel del sustrato, que es el nivel del marco representacional, del ideario, de la ideología, del conjunto de ideas que circulan en la sociedad y del cual surgen las categorías que están presentes en el contrato. Cuando en el contrato, por ejemplo, familias y docentes están pensando en derechos del niño, es porque en el sustrato, por fuera de ese contrato entre familia y escuela, ha existido una construcción colectiva de la noción de derechos del niño. Me parece importante también el nivel del sustrato porque vivimos en una sociedad desigual, injusta, discriminatoria, maltratadora, en muchos sentidos violenta. Cuando la escuela quiere trabajar en contra de la discriminación, a favor de la igualdad, a favor de la justicia, lo esperable es que del otro lado del mostrador aparezcan reacciones. Y a veces decimos, es que no nos comunicamos bien. No es verdad, es que nos estamos comunicando bien. Cuando estamos trabajando en una línea que es contracultural,
que está tratando de provocar una reacción a la sociedad, lo esperable es que del otro lado haya una reacción. Digo esto porque a veces se vive como un fracaso cuando hay una reacción, cuando en realidad a veces es el éxito de lo que estamos comunicando. Si nosotros efectivamente queremos construir una sociedad donde se respeten los derechos del niño, del otro lado tiene que haber una familia que diga, ah, perdón, claro, pero entonces yo ya no puedo sopapear cuando se porta mal porque mi padre me educó así y yo quiero educarlo del mismo modo. Estamos metiéndonos en el nivel del sustrato cuando encontramos que del otro lado aparece una resistencia, aparece algo que nos dice, ah, me están diciendo algo que para mí es novedoso o que conmueve mi manera de ver el mundo.